Muy buenas noches. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día miércoles 23 de octubre, 29ª semana del tiempo ordinario, ciclo B. Bueno, vamos al misal. Tenemos ya, bien, parece que estamos en otro lugar. Miércoles 23 de octubre. Celebramos a San Juan de Capistrano, presbítero, siglo XIV, santo italiano. Bueno, vamos entonces a nuestra primera lectura. Continuamos con la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Tenemos ahora el capítulo 3, versículos del 2 al 12. Bueno, vamos a ver qué les dice ahora. Continúa diciéndoles, ¿no? El apóstol San Pablo a los habitantes de Éfeso que ya son cristianos. Hermanos, ¿han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor de ustedes, los gentiles? También hacemos una pequeña observación. La gracia de Dios dada, ¿no? Dada por Dios, eh, por la providencia, ¿no?, de Dios, porque así lo quiso, a San Pablo, en favor de los gentiles, los paganos, ¿no?, para que se convirtieran al cristianismo y para que se hicieran parte de la iglesia, que es el cuerpo místico de Jesucristo. Ya que se me dio a conocer por revelación el misterio sobre el cual acabo de escribirles brevemente, léanlo y vean cómo comprendo yo el misterio de Cristo, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Bueno, es el famoso misterio, ¿no? Dice que no ha sido revelado, sino en los tiempos, eh, en los últimos tiempos, ¿no?, que inauguró el Señor Jesucristo hace 2000 años, ¿no? Y que lo va a decir ahora, ¿no? ¿Cuál es ese misterio? Que no se dio a conocer en el Antiguo Testamento, ¿no?, sino que ahora, dice, se da a conocer. Que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo, por el Evangelio del cual yo soy servidor, por la gracia de Dios, por la gracia que Dios me dio con su fuerza y su poder. Entonces, este es el famoso misterio que los judíos anteriormente no podían entender. No, era imposible para ellos, ¿no? Porque el pueblo judío o el pueblo de Israel inicialmente, antes de dividirse, era el pueblo escogido por Dios. Y ellos tenían la alianza, la ley, las promesas, ¿no?, que había hecho el Señor. Pero ahora dice, esto que no había sido revelado antes, ahora se revela. Y es que los gentiles, los paganos, todas las naciones, ¿no?, son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo por el Evangelio. ¿Cuál es la condición? Obviamente, ¿no?, que sean parte de la iglesia, parte del cuerpo místico de Jesucristo, de Él, ¿no?, unidos a Él. Y esto solamente se hace a través del bautismo, en el cual se entra a ser parte de Jesucristo y se obtiene la fe como gracia. Bueno,
Dice, continúa diciendo San Pablo, a mí, el más insignificante de los santos, se me ha dado la gracia de anunciar a los gentiles la riqueza insondable de Cristo e iluminar la realización del misterio escondido desde el principio de los siglos en Dios, creador de todo. Entonces, ellos deberían sentirse privilegiados, ¿no? Al ser los que reciben, ¿no? A quienes se les revela por medio de San Pablo la riqueza insondable de Cristo y la realización del misterio escondido desde el principio de los siglos. Bueno, y esto es importante lo que sigue, ¿no? Así, mediante la iglesia, los principados y potestades celestes conocen ahora la multiforme sabiduría de Dios según el designio eterno realizado en Cristo, Señor nuestro, por quien tenemos libre y confiado acceso a Dios por la fe en Él. Bueno, por la fe en Cristo, ¿no? Se refiere. Entonces tenemos acceso a Dios por la fe en Él. Y por la fe que se da a través del bautismo, ¿no? Cuando se hace parte de Jesucristo. Es interesante y es importante que es a través de la iglesia, ¿no? Así, mediante la iglesia, esto es bueno repetirlo. Y estamos hablando de la iglesia fundada por Jesucristo, la iglesia católica. Así, mediante la iglesia o a través de la iglesia, los principados y potestades celestes conocen ahora la multiforme sabiduría de Dios. ¿Qué quiere decir? Que esas huestes angélicas, ¿no? Eh, de todo tipo, aquí dice principados, potestades, virtudes, dominios, ¿no? Todos los coros celestiales. Ahora saben, dice, conocen, porque para ellos tampoco estaba revelado, ¿sí? Este misterio. Ahora conocen, dice, la multiforme sabiduría de Dios, según el designio eterno realizado en Cristo, Señor nuestro. ¿Y por quién? ¿No? Por Jesucristo, por quien tenemos libre y confiado acceso a Dios. Acceso a Dios por Jesucristo y por la fe en Él, que es dada gratis, gratuitamente, a través del sacramento del bautismo, con el que se entra a la iglesia a ser parte del cuerpo místico de Jesucristo, de su cuerpo, como miembros de Él, ¿no? Sí. Bueno, también denso, ¿no? San Pablo habla densamente, a veces hay necesidad de eh, detenerse un poquito, ¿no? Bueno, ustedes con más tiempo pueden releerlo y meditarlo. Vamos al Salmo responsorial. En este caso, el Salmo responsorial es el capítulo 12 eh, de Isaías, que es la, digamos, la primera parte del libro de Isaías, que son 66 capítulos, ¿no? Pero estos 12 primeros son una parte importante del libro, ¿no? Del profeta Isaías. Y toca los versículos 2 al 6. Y veremos la relación que tiene con lo que acaba de decir San Pablo a los efesios. El responso es, sacarán aguas con gozo de las fuentes del Salvador o de las fuentes de salvación. A veces se traducen algunas versiones de la salud, ¿no? Y se utiliza a veces salud por salvación, que son sinónimos, ¿no? Salud y salvación. Pero creo que la más adecuada es salvación porque se refiere a el sustantivo agente que es el Salvador. El Salvador, el que salva, el que da la salvación, referido a Jesucristo. Bueno,
Entonces podríamos ya adelantarnos, ¿no? Que tiene eh, pisos de mesianismo, ¿no? Es una mesiánica del libro de Isaías. Bueno, entonces dice Isaías, Él es mi Dios y Salvador. Los judíos llamaban a Dios su Salvador. Él es el Salvador. Claro, aquí entendemos un poquito más el hecho de que es un solo Dios, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si es Dios el que salva, los judíos con razón decían, Él es mi Dios y Salvador. Nosotros sabemos por el Nuevo Testamento que Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro em, Redentor, Salvador, Jesucristo. Entonces no se contradice, ¿no? Porque Dios salva. Entonces, Él es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación, y sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. También eh, una alusión también al bautismo, ¿no? Sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Las aguas que salvan. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, cuenten a los pueblos sus hazañas, proclamen que su nombre es excelso. Que hay una partecita que se nos quedó y es esta hace acción de gracias, ¿no? Dar gracias, alabar, por eso se parece mucho al Salmo, porque es un cántico, ¿no? Den gracias al Señor, invita, ¿no? El profeta a que se den gracias al Señor, que era la toda, ¿no? El sacrificio de acción de gracias. Tañan para el Señor que hizo proezas, anúncienlas a toda la tierra, griten jubilosos habitantes de Sión, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Este es como el profeta Isaías llama, ¿no? a Dios, el Santo de Israel. Ocurre en muchas oportunidades en el libro. Bueno, vamos al Evangelio. Continuamos con el capítulo 12 todavía del Evangelio según San Lucas, los versículos del 39 al 48. Bueno, vamos a ver qué nos dice San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Está muy relacionado con la lectura del día anterior, ¿no? Velar, estar preparados, estar listos. Entonces aquí eh, hace tres comparaciones, como vamos a ver, ¿no? La del ladrón. Es, si el dueño supiera a qué horas viene el ladrón, velaría y no le dejaría un boquete en la casa. Podríamos intuir que esa es la forma como los ladrones se metían en las casas, ¿no? Abrían un hueco o un boquete en la casa. Y claro, el ladrón va a escoger la, la mejor hora, que sería en la noche, ¿no? Cuando estén durmiendo. Pero si hay alguien que esté velando, entonces obviamente que ahuyentará al ladrón. Y entonces continúa San Lucas. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque la hora que menos piensen,
viene el Hijo del Hombre, así como el ladrón, ¿no? Obviamente, pero la comparación es por la necesidad de estar velando, ¿no? Entonces, viene el Hijo del Hombre, más importante, ¿no? Hay que estar mucho más preparados. Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo, ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Tal vez aquí una alusión a San Pedro, ¿no? Que es digamos, el primer ministro, el que quedará cuando el Señor se vaya, el administrador fiel y prudente, ¿no? A quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre, ¿no? Como hizo Jesucristo poniéndolo al frente de la iglesia, ¿no? Para que reparta la ración de alimento a sus horas. O sea, aquí se refiere al alimento espiritual, ¿no? A la enseñanza, a la doctrina, al evangelio. Bienaventurado aquel criado a quien su señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad les digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros, mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas a comer y a beber y a emborracharse, vendrá el señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. Bueno, aquí está este término de los que no son fieles. En San Mateo dice de los hipócritas, ¿no? De los que pretenden ser y no son, de los infieles, de los que no son fieles, ¿no? El término sería de los infieles, que sería más atribuido a los paganos, a los gentiles. Entonces, la suerte de los que están por fuera. El criado que, conociendo la voluntad de su señor, el criado que, conociendo la voluntad de su señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Bueno, aquí hay una cosa interesante, ¿no? Y a veces un poco desconcertante. El criado ya es una persona que hace parte de la familia, ¿no? Está adentro. Entonces, el criado que conociendo la voluntad de su Señor no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes, o sea, va a ser castigado, ¿no? Pero el que sin conocerla, el que no conoce la voluntad de su Señor, ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Entonces aquí está la diferencia, ¿no? Al que se le confía, se le exigirá más. ¿Sí? Al que mucho se le confía y al que poco se le confía, pues se le exigirá menos. Entonces, de todas maneras, aquí no dice que se vayan a perder o que se vayan a condenar, pero recibirán castigo. Uno mucho más que el otro, ¿no? El que conoce la voluntad y no hace lo debido, pues recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla hace algo digno de azotes, porque no sabía, no la conocía, pero también no está preparado, recibirá menos. Y termina, al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Entonces, al que se le da, posiblemente dones, gracias, ¿no?
asimismo se esperará que dé, o que ponga a trabajar, como en el caso de los talentos, no de la parábola de los talentos. Pero al que mucho se le confió, o sea, además se le confió algo, se puso la confianza en él. Dice, más aún, o sea, más que el otro, se le pedirá. Y se le pedirá cuentas, ¿no? Podríamos aventurar a decir. Entonces hay que estar preparados, ¿no? Y hay que conocer la voluntad de Dios, la voluntad de Jesucristo, cuál es del Evangelio, para poner por obra su palabra y hacer obras de amor, obras de misericordia. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.